Bueno, hablamos del presupuesto y también de la mirada particularmente de un ex ministro de Hacienda a propósito de esta discusión que entra en fase decisiva, marcada por tres tensiones, principalmente la disputa sobre las glosas republicanas o esta flexibilidad que incluye el presupuesto y también lo que ha señalado el presidente Gabriel Boric a propósito de el recorte anunciado por uno de los candidatos, José Antonio Kast. Para profundizar en este escenario, entre cifras, la confianza fiscal y las señales también electorales, estamos con Ignacio Briones, líder del área económica del comando de la candidata Evelyn Matei. Ignacio fue exministro de Hacienda, es un referente además de Evópoli y ha insistido en que la responsabilidad fiscal no es una consigna, sino que también una condición para el desarrollo. Ignacio, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Hola, Ignacio. Hola Catalina, Patricio, encantado de escucharlo. Lamento no estar allá, en cambio. Y quiero partir por una aclaración. No soy líder de nada, soy un economista más de un gran equipo. ¿Ya? Somos todos uno solo aquí. Así que me toca hablar por teléfono con ustedes, pero como podría haberlo hecho cualquiera. ¿Ya? Está bien, muy bien, perfecto. Ignacio, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Y bueno, partir primero por el marco que tiene este presupuesto recién presentado. Hay quienes han cuestionado la transparencia respecto de la información que trae el presupuesto y cómo fue elaborado. Desde el principio, ¿cuál es tu juicio respecto de este erario fiscal, como se le denomina? Yo creo que vamos por partes. Yo creo que hay que partir de lo más general a lo específico. Lo general es el objetivo fundamental que tiene que tener este presupuesto, que conjuntamente con financiar las prioridades adecuadamente que cada gobierno define, tiene que cumplir un norte fundamental que es volver a anclar nuestra política fiscal, que está desanclada, y está desanclada en dos dimensiones. Número uno es un déficit fiscal estructural crónico, ya a esta altura, que se arrastra por varios gobiernos, pero que ha empeorado en este gobierno. El promedio histórico sin crisis, digamos, del déficit estructural entre 2010 y 2019 era 1% del producto. En este gobierno sin crisis va a haber aumentado 2% del producto. Ese es un primer problema que cualquiera que nos escucha en su casa entiende, porque son ministros de Hacienda en su casa, administran la billetera fiscal, y si usted gasta más de lo que le ingresa, genera un déficit, y esa cuestión no es sostenible, tiene un costo gigante a futuro, y esto hay que pararlo. El segundo problema, Cata y Patricio, es que la regla fiscal se basa en el cumplimiento de las metas que uno se fija. Cuando uno no las cumple las reglas pierden sentido, se deprecian, ¿no? Así que ese es el anclaje de nuestra política fiscal. Y acá el gobierno en los 3 últimos años ha incumplido severamente, lo subrayo, el compromiso que él asumió. Entonces, hay un desvío. Y yo creo que el norte de este presupuesto es que no podemos volver a fallar. Acá la meta de déficit estructural de 1,1 para el otro año hay que cumplirla como dé lugar. No hay espacio para volver a fallar. Y el crecimiento del presupuesto, y con eso termino, que hoy día está en 1,7, y tiene razón el ministro Grau al decir que es moderado históricamente, y que de hecho en este gobierno los presupuestos han crecido históricamente menos que lo que hacían en el pasado. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es que el crecimiento del presupuesto tiene que ser lo que tiene que ser para asegurar que cumplimos con la meta. O sea, si necesitamos que el presupuesto crezca 0 para cumplir con la meta el otro año, eso es lo que tiene que crecer. Si es 1,7, bueno, 1,7. Y eso te lleva, y con esto termino, al tema de fondo, donde va a estar el acento en este presupuesto, que tiene que ver con la estimación de ingresos. Lo que le ha pasado a este gobierno es que ha sobreestimado sistemáticamente los ingresos. Entonces, si bien el gasto no crece tan fuerte, después se queda corto con los ingresos y tenemos un déficit. Entonces, ahí va a estar el foco. Yo creo que ahí es donde hay que poner el acento, ser muy conservador en la estimación de ingresos, no poner ingresos que soñamos, que es lo que nos pasa siempre. Pongamos los ingresos realistas y ojalá conservadores, y ajustemos el presupuesto a esa variable. Ignacio, una pregunta de economía política. Entiendo por qué el gobierno quiso tener ingresos más grandes, más amplios en los 3 años anteriores donde ejecutó ese presupuesto, pero ¿por qué está proponiendo un presupuesto más amplio de lo que se puede cuando no lo va a ejecutar? No estoy seguro de entender la pregunta, para ver si me la reformula. ¿Por qué está proponiendo un presupuesto más expansivo de lo que debiera, en condiciones que el que va a ejecutar ese presupuesto más expansivo va a ser probablemente José Antonio Kast? No, a ver, yo creo que no. Espero que esa no sea la lógica de los presupuestos en Chile, de cómo le paso el problema al siguiente, no. Creo que tenemos una tradición republicana de hacer los presupuestos porque hay que pensar en los chilenos, y no cómo le hago daño o ayudo al candidato
al próximo presidente. Esa nunca debería ser la lógica. Hay que pensar acá en cómo financiamos la necesidad de los chilenos, gobernar es priorizar, pero también es respetar la restricción presupuestaria del tamaño de la billetera que uno tiene, como en cualquier lugar. Yo creo que ese es el tema de fondo. O sea, independiente que sea gobierno en un momento dado, la responsabilidad fiscal no es de derecha ni de izquierda, es simplemente responsabilidad. Y esa responsabilidad es la base de la responsabilidad social también, porque uno no puede financiar responsablemente en el tiempo, de forma sostenible, los programas sociales, si es que uno es irresponsable fiscalmente, ¿te fijas? Entonces, yo no me gusta ponerlo en esos términos. Creo que el gobierno, digamos, es cierto, está aumentando el presupuesto 1.7, que parece bajo, pero la discusión yo creo que es otra. La discusión es si ese 1.7 conversa con el déficit estructural del año próximo de 1,1% del producto, que no podemos volver a fallar, insisto, y eso te lleva a la discusión de ver con ultralupa los ingresos que se están proyectando, porque convengamos que en este presupuesto y en el último informe de finanzas públicas, los ingresos proyectados para el otro año aumentan en $3.100 millones respecto a hace 3 meses atrás. Entonces eso da para pensar. Es cierto que hay parámetros estructurales, cobre y PIB, que mejoraron, pero sigue siendo un orden de magnitud muy alto. Entonces yo le haría doble clic y triple clic a eso, porque si nos equivocamos de nuevo en los ingresos vamos a tener el mismo problema de incumplimiento de meta, y eso es gravísimo porque erosiona la credibilidad de la regla y el ancla fiscal. Ese es todo mi punto. ¿Y durante su gestión ocurrió eso, que hubo que ajustar algunas proyecciones, como ha ocurrido en los últimos 3 años? Seguro, pero yo tuve un periodo muy extraño que me tocó estallido y pandemia. Sí, Entonces ahí la verdad que era cualquier cosa, las proyecciones, cambiaba todo, nadie sabía nada. Era bien atípico, yo dejaría como un poquito fuera de la ecuación eso. Y sí tendría la mirada ecuánime larga. Yo siempre digo esto, o sea, acá tenemos un problema fiscal que se arrastra desde el 2010, desde la crisis subprime. O sea, si tú le des cuenta, fíjense ustedes, si ustedes le sacan los terremotos, las crisis, las pandemias, todos los choques así como exógenos, y te va a los tiempos normales, en el 85% de los años normales has tenido déficit estructural. O sea, esto atraviesa los gobiernos, lo que hace es que se ha exacerbado en ¿ya? Pero esto es como el cuento de la rana en la olla. O sea, el agua está heladita, después se empieza a calentar, no pasa nada. Si no le ponemos coto, hoy día como país, puede llegar un momento en que el agua empieza a hervir y nos vamos a quemar. Eso es lo que hay que evitar, ¿te fijas? Ahora, Ignacio, en ese sentido, ¿el presupuesto 2026 a su juicio consolida o debilita la credibilidad de la regla fiscal? No, yo creo que veremos por lo que te acabo de explicar. O sea, para mí la clave es que el presupuesto 2026 tiene que darnos garantía a todos de que la meta del 1.1, de déficit estructural del 1.1 el año próximo, se cumpla. Porque recordemos que esa es la meta que había para este año. La chuteamos un año, ¿no es cierto? Y bueno, y el déficit este año terminó siendo 2.2. Vamos en 2.2, yo creo que va a ser quizá algo más. Entonces no tenemos derecho al error acá. El 1.1 el otro año hay que cumplirlo sí o sí, y el objetivo del presupuesto es ajustar ese presupuesto de forma tal de hacerlo conversar con ingresos realistas, conservadores, no los ingresos que uno se pasa películas que tenemos, para asegurar que se cumpla ese objetivo. Y dentro de esa restricción presupuestaria, gobernar es priorizar, o sea, definir, igual que lo hace cualquier jefe de hogar, dónde van las lucas principales, dónde voy a priorizar, dónde voy a sacar plata que de prioridades menos relevantes. De eso se trata, de un ejercicio difícil, pero es el que hay que hacer en toda ley de presupuesto, y con mayor razón en este, para no volver a fallar, como les digo. Ignacio Ladipres, ¿ha compartido con ustedes, con la oposición, sobre todo los supuestos para construir los ingresos estimados de este año? No, pero entiendo que lo va a hacer. Yo veo una buena voluntad de aquello. Este es un debate bien técnico. Recordarán ustedes que con los errores de estimación que hubo en años anteriores se pidió una ayuda al Fondo Monetario. Y creo que eso va a ser parte del debate, y no tengo duda que lo van a compartir y que tengamos una discusión seria. Yo en esa discusión seria y técnica le agregaría siempre una variable que a mí me lo enseñaron en primer año de universidad cuando estudié contabilidad, que es el principio conservador. O sea, acá cuando uno está trabajando con plata de todos los chilenos, creo que es un riesgo grande pasarse películas sobre los ingresos y que los sobreestimemos. Y ese es un sesgo que todos los ministros de Hacienda de todos los gobiernos tienen en las reformas tributarias. Creemos que vamos a recaudar 100, recaudamos menos. En los proyectos de cumplimiento tributario creemos que vamos a recaudar 100, terminamos recaudando menos. Y la verdad ya es bastante evidencia que hay un sesgo a sobreestimar los ingresos y a subestimar los gastos. Entonces, dado eso, yo diría, oye, si yo pienso que voy a tener 100 de ingresos, ¿qué tal si le ponemos conservadoramente 90?
Y si después se dan los 100, fantástico. Pero lo que no puede ser es que se den menos de 100 y comprometamos gasto por 100, porque si eso pasa, usted queda con un déficit. Yo creo que hay que meter la idea de un principio conservador, o sea, allí donde usted quiere que haya 100 de ingresos, pongámosle un poco menos, para dejarnos un margen de reserva, por así decirlo. No tenemos derecho a seguir fallando en esto. Ahora, yendo al detalle, en el anuncio del proyecto se menciona que salud, educación, vivienda y trabajo son como las prioridades del gasto adicional, pero llama mucho la atención el incremento en cultura de 55.000 millones de pesos que defendió incluso el presidente Gabriel Boric, señalando que se trataba de inversión en cohesión social. ¿Qué le parece? Ahora hay dos cosas. Primero, es súper bueno lo que tú dices, porque cuando uno ve las estadísticas de presupuesto de todos los años, ustedes se dan cuenta que en salud, que es el 25% del presupuesto total, educación, que es como el 20% del presupuesto total, el Ministerio del Trabajo, básicamente asociado a pensiones, otro 20%, y vivienda es un 5%, sumando esas tres partidas usted tiene el 70% del presupuesto. ¿Ya? O sea, nuestro presupuesto en Chile comparte una gran característica, o sea, tiene una gran característica, no tienen otros países, que 2 de cada 3 pesos de la plata se va al llamado gasto social, ¿ok? Sí. Y eso es importante decirlo. Ahora, respecto a cultura, yo creo que hay que distinguir dos cosas. Yo creo que la cultura es tremendamente importante, ¿quién podría decir que no? Es parte de la educación, yo lo veo así, es parte de la política social, es parte de la civilidad. Pero el objetivo nunca puede ser en sí mismo cuánto aumenta el presupuesto, si eso es ridículo. El presupuesto es un medio para un fin. No tiene sentido vanagloriarse ni felicitarse porque aumenté el presupuesto, porque me puse una meta de que el 1% iba a ir a cultura. Lo que importa es qué hago con esa plata. Claro. Y cómo esa plata está vendiendo, traduciéndose en una política cultural masiva, interesante, novedosa, que llegue a las personas. Yo tengo serias dudas de eso, y también lo han expresado el mundo artístico en este gobierno. Creo que la gestión cultural de este gobierno debe ser, si no la peor, de las peores que yo recuerde. Fíjense nomás cuántos ministros de cultura han pasado, y si alguien se acuerda del nombre de alguno de ellos. Creo que la gestión de cultura ha sido francamente mala, y cuando uno tiene una gestión mala, antes de seguir poniéndole plata, debería decir, a ver, pausa, paremos, evaluemos qué es lo que hemos hecho mal, qué cosa vale la pena invertir y no simplemente meterle plata por meterle plata. Lo que no tiene nada que ver, yo no me sitúo en aquellos que dicen que la cultura es algo irrelevante, algo que no tiene valor, por el contrario, yo valoro creo que es algo muy valioso para un país. Pero cuando uno mete plata de todos los chilenos hay que asegurar que esa plata se gaste bien, que tenga los beneficios, los frutos que uno espera, y nada de eso lo hemos visto en cultura, así que yo le pondría freno por ahora. Ya. Ignacio, cuando usted lideró el ministerio, propuso e implementó, si no me equivoco, pero creo que solo un año un presupuesto en base cero, o sea, como que revisar las prioridades cada año y no quedarse con estos arrastres históricos. ¿Por qué se perdió esa buena idea? No sé, pues cambian las administraciones, el presupuesto base cero es un nombre medio complicado para decir algo bien simple, que es lo que haces tú, yo, cualquiera que nos escucha en su casa. Tengo un cierto monto de plata en mi billetera, pero mi circunstancia, mi realidad cambia todos los años, no es la misma de año a año. Hay prioridades que cambian, tengo un hijo que va a la universidad, otro se enfermó, uno se quiso ir de viaje, quisimos ampliar la casa, en fin, las prioridades cambian, no tiene sentido que uno mantenga el gasto como si aquí nada hubiera pasado, y el Estado tiene mucha inercia en el gasto, es decir, el presupuesto de un año es bien parecido al del año siguiente, con un pequeño ajustecito por aquí, otro por allá, pero básicamente es lo mismo, eso no tiene sentido, no conversa con lo que las personas hacen en su casa. Entonces el base cero lo que dice, y es un trabajo grande, o sea, tuvimos cambio de cultura dentro de la empresa, talleres, porque es un cambio de metodología que básicamente tú le dices a los servicios, allí donde el año pasado usted tiene 100, imagínese que yo le voy a dar 70, que ese es su nuevo presupuesto. Entonces cuando él hace eso, está obligado a identificar cuáles son sus prioridades y no replicar simplemente lo que venía haciendo. Entonces cuando tú identificas las prioridades, dices, bueno, muy bien, ahora que la identificaste, aquí tienes tus 100, porque tus prioridades parecen valiosas, o te voy a dar un poco menos, y así tú vas repriorizando. Y es una fórmula en consecuencia para identificar prioridades, y gobernar es priorizar. Ahora, esto no parte de 0-0, porque como todos saben, hay un montón del presupuesto que está comprometido por ley, o sea que tiene que ir sí o sí, no es que como que yo todos los años parta de cero, pero sí se puede hacer en una parte, diría yo, de un 15, un 20% del presupuesto, sin ninguna duda,
Y eso ayuda a identificar prioridades, gastar mejor, y gastar mejor es un deber moral porque el Estado no fabrica plata, funciona con plata que con su esfuerzo le dan todos los chilenos, así que yo creo que hay que seguir en esa línea y hay que sobre todo seguir empujando la línea de los ajustes de gasto, de eficiencia, que es un tema que por suerte ha ido entrando en el debate. Sí. Ojalá lo hagamos con seriedad y no proponiendo medidas artificiosas de recortes de un orden de magnitud que yo creo que son inviables simplemente. Ya, qué bueno que lo menciona, porque justo le queríamos preguntar por eso. ¿Le parecen satisfactorias las explicaciones que han dado del comando de José Antonio Kast respecto al recorte de los 6.000 millones de dólares que han comprometido? Han salido a explicar algunas cosas, que son 3.000 millones mediante reforma administrativa, otros que lo van a hacer a través del Congreso, han revisado 700 programas y han asegurado que no afectará beneficios sociales. ¿Le parece satisfactorio y coherente lo que han explicado? Mire, yo lo primero que quiero decir es que esta polémica existe porque José Antonio Kast y su equipo a la fecha no han sido capaces de explicar qué van a hacer. ¿Qué partidas van a recortar? Si de eso se trata. Pues cuando usted plantea un ajuste de ese orden de magnitud, porque además son 8.000 millones de dólares el ajuste bruto, el neto son 6.000, es decir, que recorta gasto neto para siempre por 6.000. Usted tiene que tener claridad de qué es lo que va a hacer, pues, y ahí las explicaciones que se han dado por ahora han sido bastante confusas. Primero dijeron que todo iba a ser por la vía administrativa. Ahora el candidato Kast está diciendo que la mitad lo va a hacer por ley, pero su vocero dice que es por ley de presupuesto, que en realidad no es ley, pero hoy día en la mañana el candidato Kast dice que en realidad sí es ley. Entonces, no sé, pues pónganse de acuerdo. ¿Ah? Segundo, las medidas administrativas no dan para ese monto. O sea, yo les invito a revisar los estudios que hay, lo que propuso la Comisión de Gasto. El mismo CEP divide sus medidas en recortes de gasto y contención de gasto. No son lo mismo, no hay que mezclarlo en la misma bolsa, ¿no es cierto? Y dividen en medidas administrativas y medidas legales. Y déjame decirte que las medidas administrativas del CEP, ¿no es cierto? Si uno suma las de corto plazo y mediano plazo, porque además dividía la temporalidad, tomémoslas todas por si acaso, pese a que ellos proponen un ajuste de corto plazo. Esas las de reducción de gastos administrativos están entre 0,5% del PIB, unos 1.700 millones de dólares, y 0,7% del producto, unos 2.400 millones de dólares. Pucha, harto lejos los 8.000, pues, incluso los 6.000. Entonces, no sé, pues como que no da. Entonces, parece que no son solo administrativas, y ahí vendría la parte legal, pero la parte legal, tú tienes que decir que vas a recortar, y todos sabemos que la economía política de las reformas legales es complicada, y en caso alguno, esto te permite tener un ajuste de 6.000 tan en el corto plazo como en 18 meses. ¿Ah? Al parecer estaban contando con recortar 100.000 empleos públicos que decían que se habían creado durante este gobierno. Bueno, pero es que ahí tienen... pero es que vamos de nuevo, es importante acá las cifras, porque para algo tenemos estadísticas públicas. Yo escuchaba al candidato Kast en la mañana en una radio amiga diciendo algo que me pareció, fíjate que es bien grave. Como los 100.000 empleos, le decía el periodista, no están por ninguna parte, no están en las estadísticas de recursos humanos de la DIPRES que se publican. Acevedo dice que son 3.000. Espérate, las estadísticas de recursos humanos de la DIPRES se publican trimestralmente hace años, hace muchos años, es parte de nuestro activo institucional la estadística, siempre lo ha sido así. Y entonces, como a José Antonio Kast lo pillan en su error de que no hay 100.000 funcionarios contratados por este gobierno del Estado central, ¿qué es lo que hace? Objeta las cifras y dice, no, es que estas cifras están malas, yo no creo, no me dan ni una confianza. Eso a mí no me parece, fíjate, no me parece parte de un debate republicano que deberíamos tener en la seriedad. ¿Cuáles son los números? Cuando yo voy a las cifras de la DIPRE, en el Estado central, vemos que en el periodo marzo 2022 a junio 2025, que es el último dato que tenemos, en el gobierno central había un aumento de 80.000 funcionarios, ¿ok? Pero eso uno tiene que limpiarlo, en primer lugar, de los SLEP, que son funcionarios municipales, que antes eran municipales, que por una cosa contable de la ley, pasan al Estado central, pero no es que haya una contratación por parte del gobierno de funcionarios amigos, de operadores políticos, como dicen ellos. Ahí tiene 54.000, ¿de acuerdo? Entonces, el número de incremento de funcionarios en este gobierno sin SLEP son más bien 27.000 en este periodo, en el periodo del gobierno, no 100.000. Y si yo le quito los de la salud, que son 20.000 más, ¿ok?
los hospitales, etcétera, estamos hablando de 7.000, 7.500. Esas son las estadísticas, ¿ya? Entonces, en esta materia, como en toda, uno puede tener sus propias opiniones, pero no sus propios números, ¿ya? Sabemos además que del aumento de funcionarios en el Estado, el grueso, en horizontal hicimos un trabajo muy detallado, más de la mitad de los funcionarios, de aumento de funcionarios, está, ¿sabes dónde? En los municipios. De ahí es donde uno tiene que empezar a mirar, pues, pero los municipios son autónomos en esta materia, como que no dependen del Estado central. Entonces, yo creo que aquí se dicen muchas cosas muy livianamente, anclado en el eslogan, vamos a sacar a 100.000 operadores políticos. Suena bien, pero hagan la pega de ir a los números, pues si para eso tenemos estadísticas. Hablemos con seriedad, hablemos con la verdad, pongámosle números. Yo no tengo duda yo soy un gran hincha hace muchos años, ustedes me conocen, de entrarle al empleo público, modificar el estatuto administrativo. Hay mucha ineficiencia para que tengamos evaluaciones de verdad y no el fraude que tenemos hoy día, Bien. para que tengamos acceso y progresión por mérito. Nosotros en el comando del equipo del INMATEC proponemos congelar las contrataciones de funcionarios. Creo que hay que hacer un ajuste ahí, pero no pongamos números de fantasía que no conversan con las estadísticas y se dicen con una soltura insólita. Entonces, nuevamente confirma, volviendo a tu pregunta original, Catalina, que si eso es parte de los 6.000 millones, recortar 3.000 millones a 100.000 funcionarios, bueno, solo confirma que no le dan los números, porque están basados en un recorte de funcionarios y que está anclado en un número que no conversa con las estadísticas, punto. Muy bien. Ignacio Briones, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, miembro del equipo económico del INMATEI, exministro de Hacienda. Estamos en contacto en una próxima oportunidad. Gracias, Ignacio. Bueno, buen día. Gracias. encantado que estén